complementar esa parte que me quedó pendiente de ese día de la enseñanza. Y para esto quiero que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 119, versículos 30 al 32. Hoy voy a estar compartiendo acerca del proceso de la emuná, entendiendo emuná hebrea como esa emuná, esa confianza que nosotros ponemos y depositamos en nuestro Padre, en lo que Él ha dicho de nosotros, pero también que va acompañada de acción. Sí, entonces quiero que usted lea conmigo en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículos 30 al 32. Por acá me dicen que si podemos subir un poco el volumen. Muy bien. Dice acá: escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Yahvé, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y aquí, bueno, podemos ver cómo el salmista dice: escogí el camino de la verdad. Aquí vemos que el salmista toma una decisión, determina algo, así como lo dice en el libro de Job, capítulo 8, que determinaríamos una cosa y sería hecha. Entonces vemos que este proceso de la emuná inicia con una decisión, con algo que ocurre dentro de cada uno de nosotros y nosotros decidimos tomar ese camino. Aquí dice el salmista que él escogió el camino de la verdad. Y les había explicado en la enseñanza anterior que una de las palabras para verdad, si usted revisa el Strong, responde a la palabra emuná, que es la H530. Usted ve allí que dice emuná y que tiene que ver con esa confianza, con el creer. Entonces dice el salmista que él escogió el camino de la confianza de Dios, del creer, de la fe. Y vemos en qué había él puesto esa confianza. Mire que aquí dice que él había puesto esa confianza en los juicios de Dios, en sus testimonios, en sus mandamientos, es decir, en su Torá. Entonces yo quiero decirle que el proceso de la emuná comienza con una determinación, pero que esa determinación tiene que ser puesta en una confianza de algo que para nosotros sea seguro. Y para nosotros que estamos volviendo a las sendas antiguas, que estamos en la casa de nuestro Padre, ¿verdad? Ese camino es el camino de la Torá. Cuando nosotros decidimos tomar el camino de la Torá, que como dice aquí el salmista, que va acompañado de los testimonios, de los juicios, de los mandamientos, y sobre todo él dice: cuando ensanches mi corazón. Es decir, él escoge el camino, él decide confiar en lo que el Padre dice a través de las Escrituras, específicamente de la Torá. Entonces, cuando él decide, toma esa decisión, es cuando él cree. ¿Pero cree en qué? ¿Qué está? Cuando nosotros revisamos el Pentateuco o el Humash, nosotros vemos que allí, versículo tras versículo, vemos que se nos revela algo o se nos revela a alguien. La Torá es lo profético de lo que habría de venir, es lo profético de lo que está aconteciendo en este tiempo. Es por eso que dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 17, dice... le voy a leer la Reina Valera y luego le voy a leer otra versión para que usted vea cómo dice. La Reina Valera dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Mire lo que dice esta versión, que es la Kadosh. Así que la confianza viene de lo que es oído, y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre el Mesías. Qué hermoso lo que vemos aquí vemos que dice que la emuná, eso que me lleva a accionar, viene a través
de lo que es oído. Y lo que es oído viene de una palabra que proclama al Mesías. Y para los que hemos tenido la oportunidad de leer la Escritura en una forma completa, vemos que toda la Torá nos revela al Padre, ¿verdad? Pero nos revela al Mesías. Es la venida del Mesías, es el cumplimiento de todo lo que allí está escrito que nosotros debíamos poner por obra, ¿verdad? Pero recordemos que en el libro de Ezequiel, capítulos 36, versículo 27, quiero que usted me acompañe, dice así el libro del profeta Ezequiel, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. ¿Qué pasaba en el antiguo pacto? En el antiguo pacto veíamos cómo el espíritu, cómo el ruach del Padre se derramaba sobre los hijos, sobre el pueblo escogido por él. Y él les dio mandatos, preceptos, estatutos, testimonios, juicios que el pueblo de Israel conoció. Y cuando hablo de Israel, me estoy refiriendo al Reino Unido, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Como él les dio mandatos, les dio instrucciones para que ellos pusieran por obra, pudieran poner por obra. Pero ¿qué pasó? Que ellos se apartaban y se iban tras otros dioses, venían calamidades, ellos clamaban al Padre, él levantaba a un libertador, a un juez, a un profeta, levantaba para que trajese esa revelación de su palabra sobre el pueblo y ellos se volviesen al Eterno con todo su corazón. Pero al paso de cierto tiempo, ellos volvían a olvidar, volvían a hacer lo mismo, volvían a apartarse, volvían a caer en sus pecados, volvían a clamar, y el Padre levantaba un profeta, levantaba un juez, levantaba un libertador, a alguien que pudiese recordarles lo que desde el principio el Padre le dio a cada uno de los patriarcas. Y vemos también cómo a lo largo de las escrituras, de toda la Torá, vemos que él levantaba jueces, luego ellos pidieron reyes, él les dio reyes y también levantó profetas que pudiesen traer dirección al pueblo. Pero ¿qué pasaba? Que ellos se quedaban con el conocimiento solamente de la Torá. Y vemos que el conocimiento es sumamente importante, sumamente determinante, pero ellos no podían poner por obra. Es por esto que vemos cuando el Padre, a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 27, les dice que iba a poner dentro de ellos un espíritu nuevo. Voy a leerles el 26, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué el Padre iba a poner de su espíritu dentro de cada uno de su pueblo? Mire, dice: para que andéis en mis estatutos y puedas guardar preceptos y los puedas poner por obra. Amada familia, en este tiempo que nosotros estamos volviendo a las raíces, que estamos volviendo a las sendas antiguas, que tiene que ver con el conocimiento de la Torá, entonces el Padre, ahora nosotros necesitamos que el Padre ponga de su espíritu y del espíritu de su Hijo dentro de nosotros para que nosotros podamos poner por obra todo lo que hemos aprendido. Este es el tiempo donde tiene que verse el proceso de fructificación y de multiplicación dentro de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser esa obra viva y nosotros tenemos que ser reflejos y portadores de esa Torá viviente que se llama Yeshua HaMashiach. Y voy a invitarle a que vaya a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo, voy a estar leyendo desde el versículo 5 al 10. Dice así: por esta misma razón, hagan
todo lo posible para llenar su emuná con bondad. Bondad con conocimiento. Conocimiento con perseverancia. La perseverancia con santidad. La santidad con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor. Y aquí, bueno, donde quería enfatizar este proceso de la emuná, vemos bien que el salmista toma una decisión que es andar en el camino de la fe, en el camino, pero no de la fe griega, de aquella que es solamente del conocimiento, sino que llega el tiempo, y es este tiempo, porque allí la palabra ya dijimos que era emuná, es ese camino de poner por obra lo que habían aprendido de la Torá, los preceptos, mandatos y estatutos. Y una vez que dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos emuná, debemos a esa emuná añadirle bondad. Y bondad, cuando usted busca en el texto hebreo, usted ve que esa palabra bondad tiene que ver en el hebreo con la palabra tov o con la palabra hesed, que tiene que ver con lo bueno, que tiene que ver con la misericordia. Es decir, que la fe debe ir acompañada de acciones buenas. Y dice aquí que a esas acciones buenas debe de añadírsele conocimiento. Y conocimiento en el hebreo es la palabra yadá, que tiene que ver con descubrir, con revelar, con conocer, con que nosotros tengamos esa revelación de lo que estamos haciendo. Y para esto nosotros debemos estudiar Torá. Dice que el conocimiento debe de ir acompañado con dominio propio. Y dominio propio, cuando nosotros lo buscamos en el hebreo, tiene que ver con enseñorearse, con gobierno, con dominio de mí mismo, con dominio de mis emociones, con dominio de mis sentimientos, con dominio de mis pensamientos. Dice también que al dominio hay que agregarle perseverancia. Otras versiones dice constancia. Es decir, que a la primera puede que usted no lo vaya a alcanzar, pero si usted sigue haciendo y sigue haciendo y sigue haciendo y persevera haciendo, usted lo va a lograr. También vemos que dice que la perseverancia debe de ir acompañada con santidad. Y santidad tiene que ver en el hebreo con la palabra kadash, que es decir, algo que es apartado, algo que es santificado, algo que se guarda solamente para algo. Y si retomamos lo que estamos viendo, ¿verdad? Es con algo bueno. Y dice en el pacto renovado que nosotros debemos pensar en todo lo que es puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabar. Y nosotros sabemos que el único que es digno de alabar es nuestro Abba Kadosh. Y también dice que a la santidad debe de ir acompañado con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor. En hebreo hay esta palabra para amor, que es el amor a Javá, ese amor puro, ese amor sincero que viene del Padre. Entonces, nosotros, el proceso de la fe inicia así, tomando una decisión, creyendo en la palabra del Padre, haciendo lo bueno, estudiando, buscando la revelación, perseverando. Y aquí, bueno, quiero hablarles rápidamente, porque nos gusta que todo lo que nosotros compartimos sea aplicado a la vida diaria. Y para esto quiero ponerle el ejemplo de la mujer que tuvo durante 12 años un proceso de enfermedad. Muchos pudieran verlos como un proceso de enfermedad, otros podríamos verlos como un proceso de fe. El proceso de enfermedad para esta mujer duró 12 años. Yo quiero preguntarle esta tarde, ¿y su proceso, que puede ser económico, que puede ser familiar, que puede ser matrimonial, que puede ser incluso hasta un proceso depresivo? ¿Cuántos años lleva usted en ese proceso?
cuáles son los pasos que usted debe seguir para poder alcanzar ese proceso de la emuná, entendiendo como emuná aquello que da frutos, aquel conocimiento que me lleva a producir frutos, a cumplir el primer mandato que el Padre le dio a la creación, que fue la de fructificar y la de multiplicar. Yo quiero decirle algo, si usted aún está en un proceso de esterilidad, hoy vamos a orar para que en el nombre de Yeshua no solo reciba el Espíritu del Padre, sino que también reciba esa doble porción, así como lo hizo Eliseo, que le dijo a su padre, y entendiendo que Elías era el maestro, era el rabí de Eliseo, y Eliseo cuando pidió, supo cómo pedir. Este es un tiempo, amada familia, para que nosotros le pidamos al Eterno con inteligencia, le pidamos al Eterno, a nuestro amado Abba, con inteligencia, que seamos listos, entendidos como lo hizo Eliseo, que él pidió la doble porción. Él pidió esa doble porción del Ruach que se habla en el pacto renovado, que dice que si nosotros, siendo malos padres, le damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará de su Ruach si nosotros se lo pedimos. Nosotros necesitamos del Espíritu del Padre, del Espíritu del Santo, del Espíritu del mismo Yeshua, para nosotros poder dar frutos dignos de arrepentimiento y también frutos de emuná. Entonces, volviendo al ejemplo de esta mujer, que su proceso duró 12 años, muchos le llaman proceso de enfermedad, y el Señor me hacía ver que ella necesitó 12 años para ella poder caminar, para que ella pudiera decir como dijo el salmista, para que ella pudiera escoger andar en el camino de la fe. A ella le llevó algún tiempo que le fuese revelado que del Mesías vendría esa sanidad que ella necesitaba. Hoy quiero decirle, mi amado hermano, que sí necesita del Mesías, pero quiero decirle que el Mesías es la Torá viviente, que usted no puede pretender alcanzar las obras, ya entendiendo obras como eso que usted está esperando. ¿Qué está esperando? ¿Está esperando recibir un empleo? Y a lo mejor muchos pudieran decir, wow, un empleo. Pero recuerden que todos estamos en diversos niveles. Y lo que para mí puede ser un nivel importante, para otro puede ser un nivel menos importante. No, aquí no se trata de ver cuál es mayor, cuál es menor. Lo que queremos enfatizar es el poder alcanzar eso que el Padre le ha dicho que le iba a dar, o eso que usted está esperando de acuerdo a lo que usted leyó en las Escrituras y que viene a través de la Torá unido con el Espíritu del Santo, para que usted pueda comenzar a dar frutos. Mire que en el proceso de esta mujer, de la que demoró 12 años en recibir su sanidad, ella tuvo que hacer algo, ella tuvo que accionar, ella tuvo que moverse y ser incluso osada, atrevida, de poder tocar los zigzags o el borde del manto de Yeshua. Ella tuvo que moverse, pero ¿qué pasa? La fe griega nos ha enseñado que nosotros oramos y hasta allí, y nos quedamos esperando. Yo quiero decirle que es bastante, o que es muy poco probable que algo pueda ocurrir, ¿sí? A lo mejor esta mujer, no lo sabemos, pero sí podemos profundizar en otro momento, esta mujer estaría durante años buscando ser sanada. Dice la Escritura que fue a los médicos y que incluso todas sus finanzas ella las gastó yendo a los médicos, pero allí no estuvo su sanidad. Pero ese fue el proceso que ella tuvo que pasar hasta que ella pudiera acceder al camino de la verdad, al camino de la emuná, que viene a través de los preceptos, de los mandamientos revelados de nuestro Abba, unido con ese poder
de revelación del Espíritu del Santo. Yo oro en esta tarde para que ocurra sobre todos aquellos que nos están escuchando y que nos escucharán más tarde, que venga ese derramar del Espíritu para que usted pueda poner por obra, para que se diga como se dice en el libro de los Hechos, ya no sea con vana palabrería, sino con poder del Altísimo, y se puedan ver los frutos. Cuando los apóstoles fueron a predicar, pero ya había venido sobre ellos el Espíritu del Santo, entonces se dice que ellos fueron con poder de lo alto. Este es el tiempo donde usted tiene que ir con el poder de lo alto, con esa palabra que usted ha estado estudiando, pero esa palabra revelada, que trae acción, que trae frutos y que trae evidencia en quien usted ha creído y de que usted a esa emuná le ha ido añadiendo otras cosas, le ha ido añadiendo acciones buenas, le ha ido añadiendo constancia, que si a lo mejor usted está emprendiendo o durante mucho tiempo había estado emprendiendo una empresa, un negocio, no lo había alcanzado, usted va a seguir perseverando, usted va a seguir allí como martillo que golpea la roca hasta que se rompa, para que usted pueda alcanzar eso que Dios le ha dicho que usted tiene que alcanzar. Sí, pero todo tiene que ver con una decisión y en el creer y a esa fe, a ese creer, a ese emuná, añadirle acciones buenas, añadirle conocimiento. Usted tiene que prepararse, usted tiene que conocer, usted tiene que escudriñar, sí, ciertamente las Escrituras, pero también tiene que escudriñar y prepararse, adquirir conocimiento en aquello que usted quiere alcanzar. ¿Qué quiere alcanzar? ¿Qué quiere desarrollar? ¿O qué está usted esperando? El Padre le dijo que le iba a dar un vehículo. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo? Que le iba a dar una vivienda, que le iba a dar un empleo. Mínimo usted, después de creer, de oír la palabra y de creer, usted tiene que llenar su hoja de vida y enviarla a diversas empresas, repartir esa hoja de vida, porque si no, es poco probable que usted pueda obtener algo. Dice aquí también que a ese conocimiento debe añadirle el dominio, el autocontrol. Y dice también el libro de Proverbios que es más poderoso el que logra enseñorearse de sí mismo que el que gobierna una ciudad. Entonces, la fe, como leíamos la vez pasada que les compartí, dice acá que la fe por sí sola, déjeme ver si tengo acá el texto, que dice que la fe está en el libro de Jacobo, capítulo 2, versículo 17. Dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta. Entonces, si usted se ha estado moviendo en una fe, pero no había estado viendo esas cosas que el Padre le había dicho a través de las Escrituras que iba a venir para usted, usted tiene una fe muerta. Es decir, usted tiene una fe griega. ¿Y a qué me refiero? A que se nos había enseñado durante mucho tiempo que solamente usted con orar solamente iba a alcanzar. No, la oración es una parte, pero debe de ir acompañado de una acción. ¿Y qué me lleva a accionar? El Espíritu del Santo. Mire también que dice aquí que debemos agregarle dominio. ¿Dominio a qué? A mi incredulidad, dominio a mis emociones, a que ya empecé un negocio, pero ya quiero abandonar, a que estoy en un proceso de sanidad, pero ya quiero abandonar. Todo es un proceso. El Señor puede hacerlo inmediatamente, como también puede someterle a un proceso. Pero para que esto ocurra así, de una sola vez, usted tiene que haber pasado un proceso. Los grandes hombres de Dios que vemos en las Escrituras pasaron un proceso antes de alcanzar su propósito. Pasaron un proceso de entrenamiento. Muchos lo llaman la unción sacerdotal o el llamado sacerdotal. Este proceso de nosotros ser entrenados a través de las Escrituras, a través del Espíritu de santidad. Entonces nosotros tenemos que a esa fe también añadirle
dominio de nosotros mismos. Tenemos que añadirle perseverancia, santidad y tenemos que añadirle amor. ¿Amor a quién? Cuando yo me santifico para hacer lo bueno, entendiendo como dijo Yeshua, que bueno solamente había uno y era el Padre, entonces cuando yo me santifico a hacer lo bueno, cuando yo me santifico a mi Padre, a mi Abba Kadosh, entonces algo va a comenzar a gestarse. Allí vamos a comenzar a ver el proceso de fructificación. Y aquí, bueno, para poner otro ejemplo, cuando el Padre le dio una palabra a Abraham que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré a dónde has de ir. No es como a muchos que nos ha dicho, el Padre nos ha dicho a dónde hemos de ir, ¿sí? Pero en el caso de Abraham, él tuvo que recoger sus cosas, recoger su familia y salir. Y su familia era su esposa, solamente que bueno, que él se llevó otras cositas que no formaban parte del plan de Dios, sino del plan del hombre, pero que aún así, por haber salido de su tierra, el Padre le quitó lo que no era. Hoy oro para que en el nombre de Yeshua el Padre le quite todo aquello que a usted lo ha estado rodeando que no es, que no forma parte de sus planes. Y vemos que para que el Padre pudiera cumplir su palabra en Abraham, porque recordemos que aún no le había cambiado el nombre, él tuvo que salir de su casa. Y también vemos que cuando él le da la palabra de que él sería padre de naciones, y que él pensó que era por una línea, pero resulta que venía por la línea de Sara, entonces mínimo él tuvo que haber hecho algo con Sara para poder concebir. ¿O usted cree que si solamente Abraham se queda oyendo, pensando y creyendo la palabra del Padre iba a ocurrir algo? Vemos que el creer es solamente una parte. Pero para él poder concebir un hijo con Sara, algo tuvieron que hacer en el mundo natural. Y yo estoy segura que usted entiende a lo que me refiero. Abraham, para poder concebir con Sara, tuvieron que tener intimidad. Tuvieron que accionar en fe. Mire también lo que dice los últimos versículos de la carta de segunda de Pedro, capítulos 2, versículos 8 al 11. Dice así: porque si tienen estas cualidades en abundancia, ellas los mantienen lejos de estar áridos e infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. En verdad, cualquiera que no tiene estas virtudes está ciego, tan corto de vista que se olvida que sus pecados pasados han sido lavados, por lo cual, hermanos, procuren mucho más que su llamado y su elección estén seguros, porque si permanecen haciendo esto, nunca tropezarán, porque de esta manera serán suplidos generosamente con todo lo que necesitan para entrar en el reino de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Y aquí vemos que el apóstol Pedro le está diciendo, ¿verdad?, al pueblo que ellos necesitan añadirle a la fe todas esas cualidades que hablamos: bondad, perseverancia, conocimiento, dominio propio, santidad y amor, para que ellos no estén áridos, no estén estériles, no estén infructuosos. ¿Y por qué compartirles esto? Porque quizás usted durante muchos años ha estado creyendo, pero no ha accionado. No ha estado moviéndose en esa emuná hebrea. Quizás a usted le hace falta parte de esa revelación. Le hace falta esa revelación del Mesías, esa revelación de la Torá viviente. Porque recordemos que cuando recibimos del fruto, cuando recibimos del Ruach, del Espíritu del Santo, entonces comenzamos a poner por obra. Este es un tiempo, no sé cuánto tiempo usted tenga en su proceso
de reunificación familiar, en un tiempo de unión matrimonial, de reconciliación con sus hijos, de reconciliación con lo que el Padre ha dicho de usted. No sé cuánto tiempo lleve, pero este es el tiempo donde usted a su fe tiene que añadirle otras cosas más como bondad, perseverancia, dominio, santidad, amor. Usted tiene que moverse en otros niveles más para que usted comience a ver los frutos de conocer la Torá y de tener al Mesías revelado en nuestra vida. Esto era lo que quería compartirles, amada familia, en esta dosis diaria de la Torá, en esta reflexión de la Torá, esperando que este sea un tiempo donde todo espíritu de religión, donde todo espíritu infructífero de esterilidad que lo había mantenido estático, sin dar frutos, sin moverse un paso más allá, que este sea un tiempo donde venga el Espíritu del Padre, como está profetizado en el libro del profeta Joel, que dice que Él enviaría de su Espíritu y que se derramaría sobre toda carne, para que nosotros pudiéramos movernos en fe, y como lo dice también el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 27, que sea un tiempo donde el Padre pueda estar cambiando su corazón para que sea puesto un espíritu nuevo y usted pueda poner por obra todo esto que hemos estado aprendiendo de la Torá, que tenemos que saber que la emuná no es solo conocimiento, no es solo pensar, no es solo creer con la mente. La emuná hebrea me lleva a poner por obra lo que estoy aprendiendo, lo que estoy conociendo, lo que el Padre ha dicho de usted. Que este sea un tiempo para todos nuestros hermanos también de Radio Dabar, para que puedan apropiarse de esa sustancia que sale de la boca del Padre, que viene como consecuencia de la revelación de Yeshua HaMashiach, que es la Torá viviente. Que la Torá me lleva a creer, pero Yeshua me lleva a accionar. Que su espíritu me lleva a accionar. Que hoy venga ese dunamis que cayó en los apóstoles del primer siglo, que tenían Torá, pero que necesitaban el derramar del Espíritu de una forma más amplia. Que este sea un tiempo que nosotros estamos volviendo a las sendas antiguas y que también se nos revela esa Torá viviente llamado Yeshua HaMashiach. Que la paz de nuestro Abba, que la paz de nuestro Adonai esté con ustedes, y que este sea un tiempo para despojarnos de la religiosidad que durante mucho tiempo nos había mantenido estáticos, solamente creyendo con la mente, pero no accionando en el mundo natural. Que sea un tiempo, como lo dijo el profeta Jeremías, de preguntar por las sendas antiguas y de caminar por él. Amada familia, se les ama, un abrazo fuerte, y que este sea un tiempo para usted de fructificar, que estas perlas le ayuden a usted a desarrollar su proceso de emuná. Shalom, familia del reino, shalom.